Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien, que la estén pasando de maravilla. El día de hoy vengo nuevamente con ustedes para contarles, hablarles y explicarles un tema de los que a mí me apasionan, que son leyendas. Yo soy Pancho Barrientos y les doy la bienvenida a un nuevo video. Una leyenda es una narración sobrenatural, natural o una combinación entre ambas, que se transmite de generación en generación de forma escrita u oral, por lo cual podemos decir que una tradición puede nacer dentro de una comunidad, dentro de una familia o dentro de un entorno. ¿Cómo se va a transmitir? De padres a hijos, de abuelos a padres, de padres a nietos. Características de la leyenda. Como bien sabemos, las leyendas son una narración de hechos fantásticos, místicos o sobrenaturales que ocurren en determinado lugar. Como un ejemplo, podríamos decir que Chihuahua tiene la leyenda más famosa en el estado, que es la leyenda de la Pascualita. Otra característica de las leyendas es que tienen como propósito aclarar o explicar algo que no tiene una explicación científica. Por ejemplo, podemos dar la leyenda del chupacabras. A esto podemos decir que los ciudadanos de cierto municipio trataron de explicar cómo es que sus animales fallecían o tenían ciertas características similares, adaptándolo e imaginando, creando la leyenda de el chupacabras. La siguiente característica es que mezclan realidad con fantasía. Un ejemplo que podemos dar es la leyenda de La Llorona. La realidad podría ser una mujer que vivió en cierta época, que tuvo una familia y que murió. La fantasía nace en que esa mujer vuelve de la muerte o en que esa mujer se aparece en cierto lugar, en que esa mujer mata hombres o mata niños. Ahí es donde nace la fantasía. A continuación les presento la estructura de la leyenda. La leyenda tiene que comenzar con un inicio. En el inicio se presentan a los personajes y se plantea de qué va a tratar la leyenda. Como siguiente característica tenemos el desarrollo. Dentro del desarrollo de la leyenda se cuenta la mayor parte de la historia. Es decir, lo que pasa, cómo pasa, si es que el personaje muere, cómo regresa a la vida y qué es lo que hace. Esto es lo que nos tiene que narrar el desarrollo de la leyenda. Como última parte de la estructura de la leyenda tenemos la conclusión o el desenlace. Es así como tenemos que dar conclusión a nuestra leyenda. Podríamos decir que el alma por fin descansa en paz, o el alma logró su cometido, logró cobrar venganza, o el alma sigue penando en busca de nuevas víctimas. No lo sabemos, depende de la leyenda que se esté narrando. Pero siempre se trata de que una leyenda tenga una conclusión. Puede dejar a diferentes partes o a que la leyenda siga más adelante. Pero cada que se narre o se cuente tiene que tener una conclusión. En este caso estamos abordando temas de quinto año de primaria y vamos a hablar la diferencia entre leyenda y mito. Una leyenda es un suceso que narra hechos fantásticos y que tienen realidad. Y un mito es un hecho que narra cuestiones o vivencias de dioses o de seres sobrenaturales, como lo podrían ser duendes, dioses, etc. Hay diferentes tipos de leyenda. Un ejemplo de tipo de leyenda es la leyenda que nos narra hechos religiosos. Un ejemplo podría ser la aparición de cierto santo en cierta comunidad. Esto quiere decir que se narra en un texto o de personas mayores que nos pueden decir o pueden crear esta leyenda de cómo sucedió un hecho fantástico con alusión a un santo. Otro tipo de leyenda es la leyenda escatológica, la cual nos narra sucesos como lo son la muerte o sucesos finales. Esto quiere decir que dentro de la leyenda se va a narrar un suceso donde la muerte sea el final, o sea, el fin de esa leyenda.
Otro tipo de leyendas son las leyendas etipológicas. Estas leyendas pretenden explicar el origen de ciertos fenómenos naturales o de ciertos entornos naturales. Un ejemplo podrían ser la leyenda del Popocatépetl y la Ixtaccíhuatl. En la leyenda se narra cómo nacen y cómo es que estas personas se convierten en estos volcanes. Otro tipo de leyendas son las leyendas locales. Las leyendas que nacen en cierta comunidad y van transcurriendo o van pasando a otras personas, pero sigue siendo determinada de una localidad. Un ejemplo podría ser una leyenda de mi comunidad que es Santa María Nativitas en el estado de Tlaxcala. Una leyenda que ha nacido aquí y que me han contado mis abuelos y parientes ha sido la de los monjes franciscanos que salen del exconvento con rumbo hacia la iglesia. Una más podría ser la de la Cueva del Diablo, donde se nos narra que hay una piedra con la forma del diablo que puede conceder y hacer cosas mágicas, místicas y muy misteriosas. Por último, tenemos a las leyendas urbanas. Las leyendas urbanas son las leyendas que pueden ser más conocidas en ciudades o en países más grandes. Un ejemplo podría ser La Llorona. En México tenemos nuestra ideología y nuestra historia de La Llorona, pero si nos ponemos a investigar, podremos saber que hay lloronas en Colombia, en Chile, en países de Latinoamérica, que son historias distintas a las que tenemos aquí en México. A continuación, les voy a narrar una historia de mi hermoso Tlaxcala. Pero, espérenme tantito. Tlaxcala es rico en cultura, historia y tradición. Historias como lo son las leyendas. El día de hoy les hablaré acerca de las Tlahuelpuchis. Las Tlahuelpuchis son una entidad sobrenatural que viven o se rodean del estado de Tlaxcala. Acompáñenme a conocer un poco más acerca de estas entidades, qué es lo que son, dónde viven y cómo viven su día a día. Seguramente has escuchado que algún bebé se lo chupó la bruja. Y es que en Tlaxcala existe la creencia de que las brujas rondan por las noches, absorbiendo la sangre de sus víctimas, tal cual lo podría ser un vampiro u otra entidad. Esta leyenda tiene un origen prehispánico en Tlaxcala. La palabra Tlahuelpuchi proviene del vocablo náhuatl y significa saumador luminoso. Las Tlahuelpuchis eran originalmente conocidas como nahuales, las cuales tenían la capacidad de convertirse en animales para hacer desmanes y destrozos. Hoy en día se les relaciona con las brujas. Las Tlahuelpuchis son mujeres comunes a la vista de todos, a quienes los dioses les han concedido el don que algunas usan de manera maliciosa. Ellas se enteran de que son portadoras de este don al llegar a la pubertad, específicamente cuando tienen su primera menstruación. Ahí, cuando entran en contacto con el potencial de sus poderes. Con el tiempo y la práctica, lograrán desarrollarlos por completo, hasta finalmente dominar la técnica de convertirse en animales. Que una vez que logran tomar la forma de un animal, se desprende de ellas una luminosidad que advierte su presencia. Aún hoy en día se puede oír el testimonio de muchas personas que dicen que han visto aquellas luces alejarse o acercarse. Las Tlahuelpuchis son territoriales y a diferencia de las brujas en otros lados del mundo, ellas no conviven ni trabajan en grupo. Se reconocen unas a otras, aun cuando presenten su forma humana, y guardan su distancia, respetando el territorio de cada una, pues son sumamente agresivas. Únicamente se tienden la mano cuando existe un peligro común que en solitario no pueden sortear. Las Tlahuelpuchis no atacan jamás a sus familiares, excepto si el secreto de su existencia es revelado por algún pariente u otras personas. Las Tlahuelpuchis se alimentan de sangre humana, pero sobre todo de sangre de los niños pequeños, quienes son sus víctimas favoritas, a quienes acechan en forma de animal, o si la situación lo exige, en forma de neblina que se filtra por puertas y ventanas. Se dice también que las Tlahuelpuchis pueden usar
poderes hipnóticos con los moradores de cierta casa, logrando que se duerman profundamente o volver su sueño más pesado, para evitar así que puedan despertar. Por tal propósito, echan su fétido vaho a la cara de los infortunados. Hay que tener mucho cuidado. Cuanto más frío y lluvioso sea el clima, pues es entonces cuando más ganas tienen las tlahuelpuchis de buscar víctimas recién nacidas. Una vez dormidos los bebés, las tlahuelpuchis se convierten en mujeres, chupan al infante y salen presurosas de la casa. Cuando los padres de la criatura se despiertan, se dan cuenta que en el cuello del pequeño se presentan moretones, también en el pecho y la espalda. A las tlahuelpuchis se les puede ahuyentar colocando una cajita de agujas, un cuchillo, alfileres o un trozo de metal brillante, unas tijeras abiertas en forma de cruz debajo de la cuna de los niños, pues se saben que las brujas detestan el metal. Un espejo cerca de la puerta también ayudaría, o una cubeta llena de agua. Esto es un buen repelente contra su presencia. Sin embargo, los tlaxcaltecas creen que lo más efectivo para alejar a las mujeres es envolver un diente de ajo en una tortilla, la que se coloca sobre el pecho del bebé, o bien esparcir pedazos de cebolla alrededor de su cuna. Se cuenta que durante algún tiempo los ataques eran tan frecuentes que los pobladores de Tlaxcala, hartos de tantos ataques, decidieron identificarlas, cazarlas, capturarlas y posteriormente enjuiciarlas. Solo para descubrir que quien mata a una tlahuelpuchi va a tener que cargar con esa maldición. Y tendrá que convertirse en una de ellas, o en uno de ellas. De acuerdo a evidencias recopiladas por el Registro Civil de San Bernardino, en el estado de Tlaxcala, existen 9 actas de defunciones de niños entre los años 1918 y 1922, en las cuales ataque de muerte por una bruja son las causas de la muerte. Antiguamente, cuando se descubría a una mujer tlahuelpuchi en alguna comunidad, se le sometía a juicio popular y se le ejecutaba sin más trámite, así nada más porque sí. La leyenda urbana dice que la última ejecución de una tlahuelpuchi ocurrió en Tlaxcala en el año de 1973. Hace tan poco tiempo que el miedo aún no desaparece. ¿Realidad o ficción? Eso lo decides tú. Esa fue, o esas fueron, la leyenda de la Tlahuelpuchi. A continuación, les presento un desafío. Este desafío consiste en hacer un dibujo de el inicio, el desarrollo y la conclusión de mi leyenda. ¿Para qué? Para que puedan interpretarlo a su manera, a como ustedes crean que haya sido la historia o como la hayan interpretado. No olviden que hay muchísimas leyendas dentro de nuestro estado, dentro de nuestro país y dentro del mundo entero. Yo los exhorto a que investiguen, a que lean temas que les apasionan. En mi caso, a mí me apasionan bastante las leyendas, así que yo los invito a que ustedes lean. Lean temas que para ustedes sean trascendentes o importantes. Si a ti te gusta la ciencia, lee acerca de la ciencia. Si te gustan las matemáticas, lee acerca de las matemáticas. Si te gustan temas más relacionados al pop, al K-pop, a cosas relacionadas a lo que a ti te guste, lee.
dedica solo 10 minutos de tu tiempo a leer. Esto te ayudará bastante a fomentar tu habla, tu escritura, y te ayudará bastante a mejorar ciertos aspectos en los que de vez en cuando puedes flaquear. Por el video de hoy es todo, amigos. Yo me despido, no sin antes decirles que todo fluya, que nada influya. Sale, bye.